Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro canal La Palabra de Dios dice. Hoy en este día vamos a empezar un curso del libro de Apocalipsis. Lo hemos llamado La Revelación de Jesucristo al mundo de hoy. Van a permitir que me coloque por aquí mi otra pantalla para yo poder hablarles y conversar un poquito. Así que también te invito a que dejes tu comentario, a que puedas suscribirte a nuestro canal y que antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Queridoso Dios, que moras en los cielos, te agradecemos porque nos amas y nos quieres. Dirige nuestros corazones, te lo pedimos por las personas que nos ven. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, perfecto. Eh, este estudio está hecho en base a la palabra de Dios. Y como el libro del Apocalipsis tiene muchos símbolos, muchas palabras y muchas cosas que a algunas personas le puede ser bastante complicado. Vas a ver que a través del estudio que vamos a tener, de complicado no lo tienes si utilizas las herramientas adecuadas. Pero para empezar, queríamos tener una introducción para ya entrar al capítulo 1 y así distribuirnos a través de los 21 capítulos que tiene Apocalipsis. Vamos a ver el primero. Entonces, el título sería Preparándonos para el fin. Ahora, hay una interesante reflexión que podemos hacer para el contexto de por qué nos hemos animado a hacer esto. La primera es que estamos considerando, por ejemplo, que el mundo protestante cada vez se asocia más con el mundo católico. Y este mundo católico está ganando terreno en todas las direcciones. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta este detalle? Porque si nos vamos a la historia, la reforma surgió de la liberación del protestantismo, del catolicismo, porque de alguna manera pueden ser en algunos puntos muy antagónicos, como en el sentido de que el protestantismo, su base de su fe es la palabra de Dios, que hace a un lado lo que se dice las costumbres, la tradición. El protestante, que utiliza la Biblia, se basa en el así dice Jehová, o el escrito está. Entonces vemos que a través de estos años, previo, o sea, después de la Reforma, el acercamiento del catolicismo y del protestantismo, hacia el otro y otros hacia el otro, pues ha ocasionado que cada vez tengan. Y no solo eso, sino que vemos también el auge que un día perdió el catolicismo, por ejemplo, cuando registramos en la historia, cuando vino Bertier y le quitó el poder. Ese poder ha sido prácticamente casi restituido porque el Vaticano no solo es un país religioso, que tiene un líder que es político y religioso, y que está haciendo alianzas con todo el mundo. Bueno, no nos importa, es posible que a muchos no le importe la política, pero cuando este mismo líder religioso, creo que se me pasó, sí, perdón, cuando este mismo líder religioso tiene algunas declaraciones que a veces pueden sonar un poco chocantes con respecto a la Biblia, porque no estamos en contra de los estilos de vida que la gente quiera llevarlos. Otra cosa es que le queramos dar el respaldo de la Biblia. Y ahí es cuando nos encontramos en puntos que tienen que ver con temas de fe, con temas de conciencia. Entonces ahí distan mucho. Y luego vemos que el mismo líder religioso, así como se abre al progresismo, asimismo hace alianzas con todo tipo de creencias o denominaciones. Y no le importa porque hay un objetivo común que la Biblia lo va a revelar, a qué se debe. Y uno tras otro, la imagen que está aquí es el líder de los protestantes, el líder de los luteranos. Si Martín Lutero se levantara hoy en estos días, la gente se asombraría, el mismo Lutero se asombraría de lo que está pasando. Entonces, lo que estamos viendo es el cumplimiento de las profecías del Señor, de las que ya las escribió en la Biblia. Y no importa si solo son de origen cristiano, porque también, si ustedes me permiten, aquí encontramos personas, voy a ponerme aquí el puntero un momentito. Sí,
encontramos personas que son judías, pero también encontramos los luteranos o, en este caso, el mundo del Islam. También, o sea, cuando tú ves, cuando presenta la Biblia a un sistema que se llama Babilonia, que no le importa hacer alianzas, ya eso nos debería hacer pensar. Si nuestros líderes religiosos están haciendo alianzas con este sistema de que un día el protestantismo salió, nos debería llamar la atención. Y no solo eso, también notamos, aparte que nuestros líderes toman decisiones inapropiadas, es que nuestras iglesias duermen, están poco a poco adormecidas, poco a poco van muriendo. Aunque el Zoom ha permitido que las personas se sigan congregando, el espíritu mismo de la iglesia se ha ido mermando. Y si tú ves, por ejemplo, las reuniones a lo mejor en algunas iglesias, pues encontramos poca asistencia, aunque también dependiendo de donde tú estés, seguramente no sucede, pero en algunas zonas, sobre todo en las zonas europeas, sucede esto. En las zonas latinas no es posible que suceda eso por el contexto cultural que existe, pero en las zonas europeas es más común ver esto, un enfriamiento espiritual. Y no solo eso, sino que el mundo, no solo el mundo esotérico, que no solo tiene que ver con brujería, sino que el mundo esotérico que tiene que ver con cosas de, podemos decirlo, blancas de alguna manera, en el sentido que la nueva era se ha introducido también en el mundo, porque la gente a buscar, ganas de buscar la espiritualidad, se topa con estas historias, la nueva era. Ahora, como nosotros vamos a estudiar la profecía, es importante que nos ciñamos a la escritura, porque ya vemos que hay un contexto, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está haciendo alianzas y las bases de ese movimiento que Dios creó, que es el protestantismo, se ven vilipendiadas o afectadas porque a veces nuestros líderes, al hacer a un lado la Biblia, pues toman decisiones incorrectas o el mundo que no tiene un sentido de Dios, pues busca otras tendencias espirituales que no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces, como vamos a estudiar la profecía, eso tiene que servirte para ti, para que vayas a compartir con otros. Juan 5:39 nos invita así, dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues escudriñar. Y escudriñar no es leer. Escudriñar es mirar renglón por renglón, palabra por palabra, línea por línea, porque al final hay un hilo conductor que nos hace entender todo. Apocalipsis 22:10 dice, y se me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A diferencia del libro de Daniel, cuando Daniel recibió la profecía, le dijo, sella el libro. Cuando Juan recibe el libro, le dice, no selles el libro. Es decir, que este libro no es un libro que está sellado, que no se puede entender. O sea, si está abierto, es que si tú lo buscas y pones de tu parte, pues, y buscas la ayuda del Espíritu Santo en oración pidiendo a Jesús, este libro se abre. Ahora, ¿qué encontramos en el libro de Apocalipsis? Vamos a ver, encontramos primero que en el libro de Apocalipsis se juntan todos los libros de la Biblia. Las imágenes, las palabras están ahí. El libro de Apocalipsis no se entiende si no estudias el libro de Daniel. Los dos son complemento, el uno del otro. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en Daniel capítulo 7 cita las bestias, nos hace ver que las bestias son reinos. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis 13, nos habla de la marca de la bestia. Entonces, cuando tú comparas los dos, entiendes que la bestia es un reino. Entonces, ver, si no podemos compaginar las dos cosas, no podíamos entender. El libro de Apocalipsis no es un libro lineal como pueden ser los evangelios, donde nos relata de un principio a final, no, porque el libro de Apocalipsis utiliza el sistema hebreo del inicio y clima, es decir, arranca, tiene un final, para, arranca, tiene un final, para, y así, o sea, no es un libro lineal, utiliza figuras, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, las 7 lámparas, utiliza símbolos, la mujer pura, las bodas del Cordero, la mujer ramera. Todos esos símbolos, su explicación no están en otros libros, fuera de ella. La respuesta a sus símbolos está en la misma Biblia. Y Apocalipsis es como armar un puzzle donde las piezas están repartidas.
El libro de Apocalipsis se guía por la instrucción que está en el santuario, que encontrarás en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y tiene un método historicista. La Biblia nos relata la historia en una secuencia. No hay un stop y luego arranca. No hay un stop. La historia ha continuado desde la caída del hombre hasta nuestros días. Ha habido una historia lineal hacia adelante. La Apocalipsis es historicista. Vale. Cuando decimos que utiliza figuras en el Hebreos 8, 3, 5, dice así, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también esto tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Este libro de Hebreos nos está presentando el caso de Cristo en el santuario celestial. Por el entendimiento que nos da la Escritura, nos hace ver que Dios tiene un santuario en el cielo, en un lugar muy lejano en este universo, en un lugar físico. Dios tiene un santuario físico. Pero ese es el contexto de esto. Pero aquí nos está citando el apóstol Pablo, dice que de las figuras y sombras, versículo 5, los cuales sirven, dice, lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo. Es decir, que lo que ustedes van a ver en Apocalipsis son figura y sombra de otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Éxodo le dice, mira, hazlo conforme al modelo que se fue mostrado. ¿Sí? Pero dentro de ese modelo había una aplicación. Entonces, a medida que tú vas viendo el libro de Apocalipsis, habrá figuras que tienen una aplicación. Las historias están sacadas del libro de la Biblia. Entonces, cuando entendemos todo el contexto, esas figuras son receptivas cuando leemos el libro de Apocalipsis. Vamos a avanzar otro poquito más. Se nos quedó un poco aquí trabado. Vale. Vamos a ver también figuras, por ejemplo, el Proverbio 6:5-6 dice así, ve a la hormiga perezosa, mira sus caminos y sé sabio. Aquí hay una figura porque nos hace ver una aplicación, la hormiga, y esa hormiga sirve para que se pueda entender el perezoso y sacar la enseñanza, porque la hormiga trabaja, el perezoso no. Entonces, para que el perezoso saque una enseñanza, que le dice, mira la hormiga. Otra, en Marcos 13:28 Jesús utilizó también este mismo método, dijo, de la higuera aprended, la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, para referirse a la venida de Jesús, utilizó Jesús el tema de mira la higuera y cuando ve el verano, sabes que está cerca. Sí, obviamente, pues entonces a través de esta figura que fue la higuera, quería Jesús simbolizar la venida del mismo. También encontramos tipos, figuras y ejemplos. Por ejemplo, Noé. Porque al final tú vas a ver que Apocalipsis se conecta con otros libros, se conecta con, muchos libros congrúen en él, pero muchos libros se conectan con él. Los días de Noé, los días de Lot, santuario, ahí hay figuras, Job. ¿Y por qué el libro de Job? Porque tú vas a encontrar el libro de Apocalipsis que va a haber un tiempo de angustia. Y eso tiene que ver con Job. El santuario, porque Apocalipsis utiliza los moldes del santuario. Los días de Lot, porque cuando vayamos a Apocalipsis 13, directamente nos va a conectar para ver cuál es el contexto de cómo va a estar la sociedad. Y Jesús fue claro, que los días serán como los días de Noé y los días de Lot. La Pascua también es otra figura, porque la Pascua, aunque fue un rito donde se mataba ese cordero simbolizaba la muerte de Cristo. Serpiente de bronce, una historia que está en el libro de Éxodo, la cual, como dice Juan 3:16, el que la mire y crea en esta, por fe crea, no se perderá. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce era un símbolo de Jesús. Daniel 3. Daniel 3 nos muestra la imagen de una estatua que hizo Nabucodonosor, hizo una imagen de eso. Es la figura que aparece en Apocalipsis 13. Y así encontramos varias cosas que vas a ver a través de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el principio bíblico que vamos a aplicar para este estudio? Isaías 28:10.
Porque dice así, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Es decir, que revisando cada versículo, comparándolo, mirando mandamiento tras mandamiento, haciendo la comparativa, encontramos la respuesta. Porque hay un orden, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, cuando tú utilizas las referencias marginales, utilizas la concordancia y vas leyendo en orden tu palabra, al final, cuando tú metes toda la información, puedes abordar el libro de Apocalipsis. Pero si no has hecho eso, posteriormente es complicado. Si tú revisas en nuestro canal, tenemos una sección de videos que se llama Estudia la Biblia tú mismo, donde ahí explicamos un poquito mejor, así que te invito a que lo busques. Y nuestra única salvación, porque dice, esto es un pensamiento que extraje de un libro, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Entonces, nuestro curso que estamos hoy iniciando está en base a eso, que sea la Biblia y la Biblia sola. Así que, mis estimados amigos, yo te invito a que nos puedas seguir, que te suscribas a nuestro canal y que nos veremos muy pronto en nuestro canal que es La Palabra de Dios Dice. Mi nombre es Santiago Huaca, yo soy instructor bíblico cristiano, así que te invito a que nos sigas, dejes tus comentarios, qué te ha parecido y las preguntas que si tú tienes. Un abrazo a todos, bendiciones.